Buenos días para todos. A ver, pensé en hacerle muchos homenajes a Wilson. No se me había ocurrido tener la misma ronquera que tuvo él el día que bajó del barco. Porque ese día estaba enfermo. Wilson estaba con fiebre, estaba ronco. Estaba por otras circunstancias. Lo nuestro es por el cierre de la campaña electoral, de tener varios actos por día. Pero lo hacemos con orgullo, con gusto, con entusiasmo. A ver, hace 40 años, acá cerquita, pasaba un hecho que era histórico, que empezaba a procesarse determinadas cosas. Wilson, con su venida, generó cosas que terminaron porque Wilson no pudo tener contacto con la gente acá. No pudo hablar y terminaron el 1 de diciembre aquel 94, del año 84, 1 de diciembre del 84, en la Planada, donde es quizá la única vez, la primera para muchos, que teníamos la suerte de conocer a Wilson, de escuchar a Wilson en vivo. Y obviamente la posibilidad que Wilson hablara con su gente. Todos los que estuvieron en el barco, que parece que fueron mucho más de lo que vinieron. Era un crucero. Nos cuentan anécdotas. Son innumerables las anécdotas. Pero hay un denominador común que es la emoción. La emoción. El sentido de patria, el sentido de que venían, porque yo tampoco estaba, venían a sembrar una idea y a plantar una bandera. Era la bandera de la libertad y empezar a dignificar una campaña que estaba compleja, torcida, escorada. Y lo logró. Y lo logró. Yo tenía 14 años. No tuve el privilegio que tuvo Jorge, que tuvo Javier, que tuvo Gustavo, que tuvo Beatriz, que eran parte de una juventud que convivió con Wilson y Luis Alberto. No tuve ese privilegio. No tuve el privilegio de tener la amistad que tenía Juan Martín, obviamente Angelita, bueno, parte de la familia. Yo a Wilson lo vi 3 veces en mi vida. Nunca crucé una palabra con él. Y en el 84, con 14 años, en el liceo, me hice wilsonista por su carisma, por su magnetismo, porque transmitía esa ilusión, ese sentido de rebeldía que estábamos necesitando en un momento de apertura democrática, pero sobre todo por esa dignidad que le daba la militancia. La primera vez que lo vi fue escapado de mi casa el 1 de marzo a la 1:30 de la mañana, el 1 de diciembre a la 1:30 de la mañana en la Planada. Ahí me colé, estaba al lado del estrado. Para un militante de 14 años que empezaba a militar en la militancia estudiantil, con la apertura democrática, hay que ver ese momento. Era tocar el cielo con las manos. Y ese Wilson, que fue el de la Esplanada, pero fue el de la Esplanada que vino precedido de su venida acá al puerto, fue el Wilson que nos marcó un rumbo que tiene mucho que ver con el ADN partidario. Un ADN que a lo largo de toda la vida política, en la oposición y en el gobierno, siempre estuvo presente por esos principios y valores. Yo me enamoré de Wilson sin conocer a Wilson, sin ver a Wilson. Son esas cosas raras de la política que hoy no podemos entender. ¿Cómo podés hacerte fanático de alguien a los 14, 15 años, sin ver, sin estar, sin tocarlo, sin hablar? Hoy es imposible. Hoy la política genera otra cosa. Más allá de las redes sociales, las giras que hacemos por 200 localidades del Uruguay implica
un vínculo mano a mano, personal, que la gente sienta un vínculo que es intransferible. Bueno, Wilson generaba algo que estaba por encima de eso, que te hacía fanático sin conocerlo, simplemente por escucharlo y porque te sentías identificado en esas causas que Wilson defendía y las hacías propias. Sobre todo los jóvenes, Javier Luis Alberto lo podrá decir mucho mejor que yo, en los jóvenes generaba ese entusiasmo, esa fortaleza, esa rebeldía que hacía salir a militar con orgullo. Las marchas, los ayunos, cualquiera de las cosas que el partido tuvo en esos momentos tenían un denominador común que era esa impronta que Wilson le daba al Partido Nacional. Hoy tenemos que verlo en otra perspectiva y aquel Wilson de la Esplanada del 1 de diciembre del 84, que se pudo dar porque el 16 de junio vino al puerto y lo encerraron. Y obviamente tuvo un proceso para todos, para la sociedad, para el partido y me imagino que para Wilson y para su familia. Quiso que Wilson saliera de la prisión y nos dieron una lección de ética de la responsabilidad, una lección de ética de la libertad y una lección de mirar el país con luces largas y no cobrar cuentas para atrás. Hay que estar generoso después de 11 años de exilio y 7 meses de prisión injusta, donde le birlaron elecciones, salir y no cobrar cuentas. Y hay 3 aspectos que yo no quiero mencionar. El primero de ellos tiene que ver con no medir los costos políticos. Lo dijo en la Esplanada. No medir los costos políticos. Y ese ADN blanco, muy blanco, que Wilson mencionó y que este gobierno hizo, de no andar. Wilson habló de la mezquindad política. Bueno, para que vean cómo tiene un hilo conductor en el partido, un ADN que es muy, muy indeleble, pero que es imperdurable a lo largo de todo el tiempo, imperecedero, que va a estar adentro nuestro en cada una de las circunstancias. El ejemplo es la seguridad social, la reforma de la seguridad social y la transformación educativa. Nos decían que no era el momento, el tercer año, porque había que haberlo hecho hace tiempo, todos miraron para el costado. Y sin embargo, hubo un gobierno, un presidente, una coalición que no midió los costos políticos ni actuó con mezquindad. Hizo lo correcto más que lo conveniente. Y por hacer lo correcto terminó siendo lo conveniente, siempre, siempre. Lo segundo en el que yo me quiero hoy referir tiene que ver con el país siempre está primero. Siempre está primero. Y en este tipo de actitudes también nos diferencia con la dirigencia del Frente Amplio. Nos diferenció en lo anterior, en hacer lo correcto, en no andar midiendo costos políticos, ni ser mezquino políticamente. También nos diferencia en esto hoy. El país siempre primero. Y Wilson en ese día dijo, este no es nuestro gobierno, pero al gobierno no le vamos a negar ninguna de las condiciones que necesiten para poder gobernar, porque el Uruguay necesita estabilidad y los uruguayos necesitan soluciones. Vaya qué diferencia que tenemos también en esto con la dirigencia del Frente Amplio, que en estos 4 años y en los momentos más difíciles del Uruguay, empezando por la pandemia, demostraron deslealtad institucional, poniéndose la vereda de enfrente, a tirar piedras, a criticar, sin una propuesta. ¿Saben de qué lado tuvo el gobierno? Del lado de la gente, cuidando a la gente, siempre. Siempre, siempre. Y lo tercero tiene que ver con la libertad. Con la libertad como
no como instrumento, como fin en sí mismo. Y este gobierno lo decía bien Laura, hizo de la libertad un eje de acción. Pusimos al ciudadano como centro de las políticas públicas y le dimos al ciudadano, y en esto nos diferenciamos también del Frente Amplio cuando nos querían encerrar, bueno, a la gente para que utilizara la libertad responsable, y la gente responsablemente utilizó la libertad. Estos tres ejes, la mezquindad política de costos, no medirlo, poner al país primero y la libertad, son tres ejes que tienen que ver con el ADN nacionalista que Wilson representó, pero que está tan adentro nuestro que cuando nos toca gobernar y encabezar una coalición, en cada una de las políticas públicas estos tres ejes están como ejes fundamentales de la acción de gobierno. Siempre. Hoy estamos a 14 días de una elección interna. La verdad yo me felicito, en realidad vamos a decir las cosas como son. A mí me hemos llamado al directorio para hacer una reunión con todos los precandidatos. Una reunión con una foto, antes de la elección. Y me llama Laura y me dice la idea de hacer esto el día de los 40 aniversarios del retorno de Wilson al puerto. Y me pareció una buena idea. Porque es mucho más que un gesto. Nosotros no estamos acá haciendo un gesto. Acá estamos con convicción. Porque tenemos claro que en 14 días nosotros vamos a representar ya no solamente el gobierno, sino le vamos a ser militante de la esperanza nacional. En 14 días. Y si el Partido Nacional vuelve a ser el partido más votado en la elección de interna, y eso es un compromiso de todos, el 30 de julio de noche empezamos a ganar la elección nacional, no tengan duda de eso. No tengan duda de eso. Y el partido abroquelado, en unidad, tenemos todos demasiado claro la responsabilidad que tenemos como partido unido de ser el palo de la carpa de este gobierno, y no tengo duda de ser el palo de la carpa del próximo gobierno. Del próximo gobierno. Unidad donde obviamente hay preferencias, donde hay énfasis, pero las preferencias nunca vamos a dejar que se transformen en diferencias. Porque tenemos un objetivo mucho más grande, que la responsabilidad de que la unidad sea la base para ganar, pero sobre todas las cosas sea la base para gobernar de nuevo. Por eso el 30 de junio vamos a usar esta bandera, vamos a empezar a usar esta bandera, que es la bandera uruguaya. Acá adentro está la bandera del Partido Nacional. Nosotros vamos a representar, este partido va a representar la esperanza nacional. Me imagino, sueño con esa noche en el directorio, que esté la bandera del partido y la bandera uruguaya. Porque tenemos que representar eso, porque no vamos a permitir que nos arrebaten el futuro. No lo vamos a permitir. Ese es el homenaje más lindo que le podemos hacer, que nos va a estar mirando del cielo con esa sonrisa cautivante, con ese magnetismo, con ese carisma, con ese vozarrón y sobre todo con esa expectativa de ver otra vez en una oportunidad histórica que quizá él no tuvo, de ver al partido de vuelta en el gobierno. Hoy, todo el partido junto, nos podemos dar un abrazo, podemos ir tranquilos a seguir repartiendo listas, pero con la tranquilidad de conciencia de este compromiso que es ciudadano, blanco y partidario, de decir bien fuerte: Wilson, no te vamos a fallar. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Y para finalizar la oratoria, le vamos a pedir a la presidenta del directorio del Partido Nacional, Macarena Rubio, que se acerque al escenario.